¿Cómo les va, gente? Hoy vamos a armar otro caza experimental de la Segunda Guerra Mundial, el Focke-Wulf Flitzer de Rebel en escala 1.72, un caza reacción que nunca pasó de la fase de prototipo y fue cancelado antes de llegar a un modelo funcional. Esto se dio así por falta de recursos y porque, según calculaban, iba a tener un rendimiento menor a otros cazas, como por ejemplo el Messerschmitt 262. Dentro de la caja vamos a recibir, como siempre, piezas, manual y calcos. Estas son las piezas del kit. Como pueden ver, no son tantas, parece ser un armado rápido, simple. Estas son las calcomanías incluidas, que nos permiten hacer dos versiones. Una tiene un esquema de camuflaje con colores grises y el otro con verde. Vamos a estar armando ese, el que tiene verde, que es el que vemos en el arte de la caja. Empezamos armando la cabina, a esta la pintamos y pegamos dentro del fuselaje, y aquí el manual nos indica que debemos colocar un contrapeso para que no se nos caiga el avión hacia atrás una vez que esté listo. Es muy chico el espacio que nos queda, así que hay que buscar algo que tenga buen peso. Logré tener justo espacio para colocar un tornillo ahí y funcionó perfecto. Luego unimos con la otra mitad del fuselaje, no se olviden de colocar la tobera en la parte de atrás y pasamos a colocar las alas. Ahora vamos a preparar los estabilizadores traseros. Algo que se me complicó acá fue dejar todo simétrico, ¿no? Bien paralelo al suelo. Hay que asegurarse de dejar estas tres piezas bien. Así que con el pegamento fresco en todos los puntos de unión fui acomodándolo de a poquito hasta que quedó bien. Finalmente le coloqué los trenes de aterrizaje. Aquí también con los dos que van debajo de las alas. Puede resultar un poco complejo porque tienen piezas pequeñas que tienen que calzar en ciertos puntos. Pero fuera de eso lo demás es bastante simple. La verdad que todo el proceso de armado fue divertido, me gustó. Con esto ya estaríamos listos para empezar a pintar. Vamos a empezar con una capa de gris niebla por debajo y un verde oliva por encima. Y con un tono más claro completamos el camuflaje. Estos tonos de verde los armé combinando diferentes pinturas. No es el verde oliva que suelo utilizar con los otros aviones alemanes, es un poco más oscuro. Y ahora ya estaríamos como para empezar a poner algunas calcomanías. Las calcos dentro de todo están bastante bien, pero con las más pequeñas o las que son finas, como por ejemplo las que son una línea, sí tuve algunos inconvenientes. Algunas se rompieron y muchas se despegaron durante el secado. Por ejemplo, aquí van unas líneas rojas que son muy delgadas. Estas se despegaron, al igual que muchos detalles pequeños que eran rojos o textos de señalización. Esto es algo que me pasó también con el Horten 229 del video pasado. Y creo que lo que pasó fue que las calcos del kit no se han conservado bien. Porque por ejemplo con otros kits de Rebel como el Messerschmitt 262, ese traía las mismas calcos, ¿no? Señalizaciones muy similares, las líneas rojas. Y todas funcionaron bien, así que yo creo que simplemente tuve mala suerte con cómo se habían conservado las calcos. Lo más probable es que si ustedes lo compran no tengan esta clase de problemas y puedan colocarlas a todas bien. Después de una laca para proteger todo ya estamos listos. Vamos a compararlo con otros aviones alemanes. Si se ponen a ver, el cristal de la cabina de este Flitzer es muy similar al del FW 190. Es un avión compacto, no diría que es chico como por ejemplo un Natter o un Reichenberg, algunos de esos que son muy pequeños. De hecho es más grande que el Comet. Al manipularlo se siente como un Bf-109 más o menos. Un avión que es más compacto, pero tampoco se queda tan corto en comparación con los demás cazas. La verdad me parece un muy buen kit, se los recomiendo. El nivel de detalle en la superficie es normal, ni mucho ni poco. Las calcos son lo que le termina de dar vida a la maqueta. Me pareció muy divertido de armar, es rápido y simple. Y otra cosa que tiene a favor es de que es un kit muy barato. Por lo menos en todas las tiendas donde lo vi, estaba publicado a un precio muy por debajo del de los demás cazas promedio de la Segunda Guerra Mundial. Casi la mitad diría incluso. Así que si les gustó, si les interesa este tipo de aviones, vayan y compren nomás, yo creo que lo van a disfrutar. Es un avioncito simple, pero bastante único. Ojalá les haya servido el video, les dejo un saludo y nos vemos la próxima.